provisto nuevamente de la lámpara de Dios, busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un lugar reservado. Adéntrate con buscamos aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Para mucha gente que busca interiormente, el budismo tibetano es un punto de referencia de que aquel vacío que tiene el ser humano lo podía llenar. El Tíbet, donde existía una cultura basada en el mundo del espíritu, que profundizáramos en las características que tiene el budismo tibetano, en la influencia que ha tenido el budismo tibetano para mucha gente, como en mi caso, como mucha otra gente, era trasladar al otro lado a alguien que pueda transmitir los conocimientos que encierra lo que es el budismo tibetano, el budismo lamaísta o el mahayana. ¿Hay alguien que se presta desde el otro lado? Hay un caballero, viste de una manera muy sencilla, tiene como un hábito antiguo, las ropas de un color pardo, un color marrón, no tiene cabello y tiene una mirada muy viva. Está aquí, supongo que él puede dar algún dato que otro, pero está callado y sonríe, todo el rato sonríe. El hecho de su presencia sería como interlocutor en que podamos profundizar en lo que es el budismo tibetano. Dice que sí, él procede de allí, dice que es uno de los muchos que podrían darnos alguna pista clara o alguna orientación, ya que estamos tan interesados. Origen y fundamentos del budismo tibetano. Segunda parte. ¿Cuánto tiempo llegó a durar la plenitud del budismo en esta zona del Tíbet? Dice que unos cientos de años. ¿Ha habido mucha gente que se ha realizado realmente en ese lugar y siguiendo esa vía de conocimiento? Dice que sí. Ha habido gentes que se han reencontrado con su verdadera naturaleza, aun viviendo en otro lugar, han saldado sus viejas deudas, volviendo a encontrarse con este budismo. Otros muchos se han asomado por curiosidad, pero él les ha rechazado. Cuando alguien sentía la inquietud de elevación espiritual, ¿cómo se iniciaba el proceso en un niño para poco a poco irse introduciendo en los distintos grados que le llevarían a convertirse en un lama? Dice que en principio había dos formas. Por un lado era el niño que era cualificado, que se le percibían sus dones ya latentes, que se le invitaba a que compartiera con otros niños dentro de lo que eran los monasterios y aprendía a tener una vida en familia distinta a la conocida. Esto era uno de los procesos de forma más natural. Poco a poco se le preparaba, se le formaba, se le daban las enseñanzas necesarias y luego se le pedía si quería o no participar. Para muchos que creen desde fuera, percibir en esto como una obligación o una imposición no es real. Realmente, finalmente el niño accedía por su propia voluntad a convertirse en un monje. Que luego estaban aquellos que sí tenían la necesidad de aprender, aún no teniendo esas percepciones de momento latentes. Dice que estos eran simplemente porque ansiaban, deseaban formar parte de esa familia y entonces estas percepciones debían ser poco a poco manejadas con exquisito cuidado hasta ser despejadas, despiertas. Ellos necesitaban quizá más disciplina, era más habitual ver en ellos el esfuerzo y el sufrimiento para alcanzar estos grados, que en todo momento siempre se mantuvo la libertad y muchos de ellos a veces acababan abandonando el monasterio para hacer una vida social en el mundo. ¿Cómo se estructuraba la vida monacal? ¿Cómo seguían los días? ¿Qué pautas seguían? ¿Qué tipos de enseñanzas había dentro de ellos? Dice que los días no eran aburridos en absoluto, las jerarquías estaban claras, el lama, que no eran jerarquías tal y como aquí nosotros podemos estar acostumbrados, estaban los monjes, estaban aquellos que aleccionaban a los pequeños alumnos, eran como si fueran sus tutores más cercanos y eran jóvenes que tenían por cercanía una mayor facilidad para conectar, que había las clases todos los días, que eran clases orales, las enseñanzas eran enseñanzas de todas las formas y materias, que esto era algo importante. Ellos nunca estuvieron desconectados de cómo funcionaba el mundo fuera de las montañas, que luego tenían los tiempos de ocio y de juego,
y también tenían la necesidad después de meditar en conjunto, de que estas meditaciones eran perfectas. Se utilizaban los sonidos, los mantras, que en este momento el poder crecía, las montañas actuaban como si fueran ecos que proyectaban el sonido. ¿El sonido qué efecto producía más allá de lo que es el simple sonido como vibración? A nivel interior, ¿qué cambios se producen? Dice que hacía que pudiera el cuerpo interiormente, a través de este sonido, de vibrar en una perfecta y exquisita armonía con el exterior, con el propio universo, que procuraba siempre una limpieza total de todos los conductos, que el cuerpo estaba en esa sintonía hasta el punto de que era difícil que pudieran enfermar, aun a pesar de que esto era también lógico, que enfermaran y también que envejecieran. Pero que el sonido lo que procuraba era restablecer el equilibrio entre el universo y la parte más interna, donde habita el alma, el ser. Entre los numerosos mantras que más o menos nos está llegando de esa cultura nos llega el clásico Mani Padme Hum, y está en bocas de mucha gente y mucha gente lo traduce por la perla en la flor del loto. ¿Es realmente un significado metafórico o tiene que ver con las montañas o tiene que ver con un sentido de transformación real? ¿Cuál es el significado esencial de esa frase? Te sonríe. No lo quiere decir aquí. Que las palabras pierden su sentido y su fuerza, que aunque técnicamente sí quiere decir esto, el hecho de pronunciarlo en un contexto fuera de un lugar sagrado, dice que no lo hará. Es como pedir a alguien que eleve una oración de cualquier religión, que eso sería algo así como ensuciarlo. Dice que necesita ser dicho, expresado en el contexto adecuado. El hecho de que se haya popularizado en Occidente y Occidente haya perdido parte de sus raíces y haya adoptado esas raíces ajenas, ¿qué valor o qué desvalor tiene una cosa y la otra? Dice que sí, es cierto que se ha desvalorizado y mucha fuerza se ha perdido, pero que él ve y percibe la parte más positiva, y es que muchas almas que han podido llegar a perder viviendo aquí su contacto, su noción de ser o su conexión, que lo han encontrado gracias a todavía está hablando las fuerzas del budismo, que esto les permite ese reencuentro y no dejar que su chispa se apague. A diferencia del budismo hinayana, ellos utilizan gran cantidad de símbolos y de imágenes. ¿Qué valor tienen esas imágenes, tanto religiosas, imágenes de Buda sentados o imágenes de mandalas? ¿Qué valores tienen? Dice que eso facilita la tarea de esa conexión de la que antes hablaba, que los mandalas son puertas de acceso hacia múltiples dimensiones y territorios más allá de lo que muchos piensan que son relajantes o incluso terapéuticos, que es aperturas, que tal y como está afuera, cuando se abren estas puertas también se abren estas puertas hacia adentro, hacia el interior, que las figuras son simplemente, está hablando como un lenguaje externo físico que nos recuerdan continuamente el hecho de que colocándonos en diferentes posturas que asumimos la naturaleza de el Buda, a quien estamos en ese momento representando. Si empezáramos por las imágenes de los mandalas, ¿cómo trabajar con ellos? Dice que ellos la función que tienen más allá es de despertar la mente, que es como abrir el cráneo y dejar que nuestro cerebro vaya entrando en conexiones múltiples más allá de nosotros, que es la contemplación y la meditación a través del mandala, que nunca es igual, el mismo mandala para todos los que le observan, que es a través de los ojos y a través del estado consciente. ¿Sería como una técnica de visualización o de contemplación? Contemplación y estado consciente, sensitivo, dice que todo va de ir combinado. En las otras imágenes que hacen referencia a las distintas Budas, ¿qué es lo que representa cada una de ellas o algunas de ellas? ¿Qué es lo que representaría más allá de lo que es la postura en sí? Cuando hablan, por ejemplo, del Buda de la compasión, ¿cómo manifestar esa fuerza? Dice que cada forma, cada figura tiene una fuerza contenida, no solamente por aquellas manos que la han diseñado, sino porque aquellos que la contemplan sienten que entran en contacto con una energía determinada, que el hecho de, hace apelación a la comparación que acabas de hacer, el Buda de la compasión representaría a aquel en Dios en la tierra que se niega a abandonar a los hermanos que han caído o están
en desgracia, perdidos en las sombras, en la oscuridad, que es la compasión que abre las puertas del corazón para poder conectar a nivel afectivo, a nivel amoroso con toda la creación. ¿Qué tienen que ver las montañas con el proceso interior? Dice que las montañas nos obligan a sentir la necesidad de ascender hacia cimas que no tienen nada que ver con la parte física en el mundo, sino con unos lugares que nosotros percibimos arriba, en esos cielos que contemplamos en las estrellas, que ellas nos recuerdan continuamente esa necesidad de nuestros corazones de ascender, de subir más allá, que por eso significan y son siempre el refugio de los dioses, que ellas representan eso y tienen el poder de provocar en los corazones la necesidad, no de ascender una montaña para poder contemplar los cielos, sino de poder seguir subiendo más allá de la propia montaña. ¿Cómo era la relación de los monjes con las gentes civiles de la misma zona del Tíbet? Dice que era una relación natural, muy sencilla. Ellos siempre tenían la ayuda de los pueblos sabían que contaban con su bendición en todo momento, que era habitual el compartir con ellos. Algunos monjes participaban en las festividades haciendo danzas. ¿Qué finalidades tenían esas danzas hechas en los pueblos civiles? Dice que para las gentes era algo como que compartían lo que era inherente en ellos, o sea, era no vivir separados, al margen de los pueblos. Para ellos, sin embargo, para los monjes era bendecir y sacralizar esos pueblos. Ellos tenían una intención doble en esas danzas. El proceso de santificación o de purificación o de bendición de aquellas gentes, ¿qué papel juega el tipo de danza que se hace en sí, las máscaras que llevan y cómo son inspirados los danzantes o los monjes danzantes para realizarlas? Dice que simplemente es como lo que nosotros interpretamos como un estado de trance. Ellos sencillamente conectan, y aquellos que son, y señala al cielo, son los que se encargan de entrar y actuar. Ellos son simplemente seres que están a disposición para que aquellos seres de luz actúen a través de ellos. Son canalizadores de fuerzas de luz. Cuando hablamos de bendición, ¿cuál es el efecto sobre las gentes y los lugares cuando la gracia desciende o esa luz desciende sobre la tierra? Dice que es restablecedora, purificadora, limpia aquello que ha quedado pervertido o sucio, sana, regenera. ¿Qué es lo que enturbia el ambiente para que tenga que ser purificado? ¿Son entidades, son energías emanadas del mismo ser humano? ¿Qué es lo que enturbia los lugares? Dice que son energías que no son ni pertenecen al ser humano, pero que en la naturaleza del ser humano tiende a veces a atraer y a compartir con ellas. Estas energías a veces cuando se combinan perturban, ensucian, provocan la enfermedad, provocan el malestar, provocan todo lo que estamos conociendo ahora en la tierra. Es decir, los malos espíritus que estarían perturbando la paz de los mortales. Que nunca han dejado de existir entre los hombres. Las mismas montañas del Tíbet están rodeadas de elementos sagrados, como son las estupas, las pañoletas al aire en oraciones, las piedras estampadas o esculpidas. ¿Qué finalidad tendrían? Y el valor que se le da a eso actualmente podría ser otra vez revalidado o ha quedado ya en el olvido, inactivado. No, dice que está latente, podría volverse a reactivar, pero ni siquiera aquellos templos que ahora están en varios lugares de la propia tierra, en todos los países de la tierra, no llegan a ser tan precisos. Pero realmente cumplen una función de purificación sobre el ambiente y pueden producir un cambio en lo que es la geografía a nivel energético. Dice que sí. Otra de las imágenes que nos está quedando del Tíbet es las continuas oraciones que hace la gente, o bien a través de los molinillos de oración, a través de las postraciones. ¿Qué finalidades se persigue con estas continuas invocaciones y oraciones? Dice que es romper con unas cadenas que no se ven, pero que son muy poderosas. Estas oraciones consiguen quebrar estas cadenas. Dice que es algo que no se percibe, pero aquellas gentes que lo realizan sienten como algo se abre y da paso a una entrada, una corriente de luz con intensidad, con fuerza. El hecho de estar haciendo continuamente rotación de un molinillo, ¿qué efecto le produce a la persona que lo está realizando?
Dice que entra en un estado disociado de su realidad para poder abrirse a otras realidades. Eso favorece el poder acceder. Para muchos el estado de meditación suele ser tedioso y no consiguen alcanzar esos estados diferenciados de conciencia. El hecho de rotar alrededor del molinillo ayuda a entrar en esos estados. Muchos también asumen de que para liberarse del ciclo de las reencarnaciones sería aconsejable hacer algunas peregrinaciones a través también del ritual de la postración. ¿Realmente se consigue algo cuando una persona peregrina postrándose continuamente? Dice que el alma sí ansía con todo su corazón que consigue. Simplemente lo consigue por la postración, lo que ha pedido, lo que ha solicitado. ¿Qué diferenciaba la vida del interior de Lhasa, la ciudad prohibida, de lo que es la vida monacal y la vida civil, lo que es el Dalai Lama del resto de los monjes? Dice que era un lugar sagrado, que más allá del Lama como máximo representante, ya no solo de la religión, sino de una fuerza que le fue depositada, que lo que representaba ese espacio es un lugar, un territorio donde se podía ir a encontrarse con esa fuerza divina, que ellos saben que ahora el Lama queda como una naturaleza humana más, pero allí él no era una naturaleza humana más. Cuando se considera que el Dalai Lama es una continua reencarnación del Buda, ¿a qué están haciendo referencia? Dice que es simplemente aquel iluminado que consigue y viene a la tierra para ayudar a aquellos que necesitan no seguir sus pasos, sino encontrar su propio camino de iluminación. Lo que sería el kundum, la persona que reencarna. ¿Cómo se selecciona a esa persona que reencarna? ¿Cómo se va a la búsqueda de él o si realmente él elige reencarnar en un lugar determinado? Aquí se medio sonríe. Dice que aquí hay información que les lleva, hay visión, hay una comunicación directa que se les indica a los lugares, que no se trata de rastrear forma aleatoria cualquier lugar del mundo donde haya podido encarnar, que también a veces ocurre que aquel lama que está abandonando su cuerpo ya da unas indicaciones determinadas, le resulta más fácil poder luego reencontrarle. Dice que solo tienen después que hacerle recordar cuáles son sus objetos personales para tener la tranquilidad, la seguridad de haberlo encontrado. Ahora, si tuviera que comparar el tiempo que él vivió y el tiempo actual, ¿qué diferencia hay entre el Tíbet actual y el Tíbet que él vivió? Me dice que el Tíbet actual hay todavía lugares y grupos sagrados que aún se conservan y se mantienen limpios, puros, que ha perdido toda la fuerza concentrada en el tiempo en el que él vivió, pero ya lo ha explicado antes, era necesario que fuera así. El sacrificio de los lamas y de los monasterios, incluso de la vida teocrática y religiosa del país, ¿en qué ha beneficiado al mundo? Es decir, ¿cuáles han sido las secuelas para el mundo? Dice que una gran fuerza de luz se ha disgregado en 1000 destellos, que no se ha perdido, solo se ha repartido. ¿Cómo ve el mundo actual bajo la influencia de los que han recibido esas enseñanzas? Comunidades que más o menos se han ido formando en Occidente con el punto de referencia en el Tíbet. Dice que la referencia es buena, pero no dedican toda su existencia como ellos lo hacían, que él echa de menos esa disciplina de verdad real, que ellos viven un periodo de tiempo aún viviendo en los monasterios repartidos en todos los territorios, pero no están las 24 horas del día dedicados por y para la iluminación del espíritu. Si él tuviera que estructurar una sadhana, una disciplina, ¿cuál sería la más adecuada a seguir, partiendo de ahora? No dice nada. En muchos sitios suelen mezclar técnicas del yoga hindú con técnicas de meditación y poco a poco van añadiendo elementos. Si hubiera gente que se sintiera vocacionada a volver a recuperar esa línea de conocimiento, ¿cómo sería una forma adecuada de intentar conectar con esa línea? Dice que las bases están ya dadas, que el hecho de conectar con la energía, la manera de poder sentirla, hacerla circular, moverla más allá de nuestro propio cuerpo físico, ser conscientes de todos los campos que nos rodean y de los que no tenemos apenas conciencia, que es el hecho de estar atentos de manera continuada hasta poder llegar a descubrir esos cuerpos, esas fuerzas de energía que nos rodean, de qué es lo que él marcaría, porque es lo que él hacía.
Aquí se ha ido popularizando algunas técnicas como la que se denomina tumo, como el calor interior. ¿Cómo es más o menos esa técnica o cómo la podría describir y qué efectos produce? Dice que simplemente es una técnica que lo que hace es originar, es que habla mezclando lo que es la fuerza, la energía dentro de una manera tan consistente que llega a no ser preciso. Un monje, una persona puede estar en medio del hielo y sentir que todo a su alrededor varía de temperatura, que es una fuerza real que bien manipulada, manejada, sencillamente de que puede llegar a aumentar un tipo de vibración hasta unos niveles importantes. Que generarla es simplemente estar consciente de esa energía. Está hablando de una disciplina continua, que esa disciplina es la que hace o potencia esa fuerza de energía para conseguir que ese aumento, está hablando de calor interior, sea una realidad. ¿Ese calor tiene que ser concentrado en una zona determinada o tiene que ser redistribuido por todo el cuerpo? ¿Cómo sería en concreto la fórmula? Es conveniente que se pueda primero, como base, el bajo vientre, que la distribución es natural, que tenga que hacerse al principio, después simplemente ha de estar localizado en el bajo vientre y en la zona del estómago. Entre la zona del bajo vientre y el estómago, ¿qué diferencia hay entre una zona y otra a la hora de almacenar la energía o de atraerla o de distribuirla? Dice que la zona del bajo vientre es más factible almacenarla, es menos costoso almacenarla. En la zona del estómago, trasladarla, subirla, puede llegar a representar algo así como un incendio que puede provocar la distribución por el resto del cuerpo, pero es muy fácil que se pierda fuerza en este lugar. Es como si tuviera una apertura por la que se puede perder con facilidad. Otra de las opciones que optaba es la de retirarse, enclaustrándose, casi empaderándose en algunas cuevas o recintos para estar allí años en soledad. ¿Qué finalidades perseguían estas personas o persiguen todavía estas personas cuando se intentan retirar unos años de lo que sería el contacto físico con el mundo? Dice que a través del absoluto silencio alcanzar y romper y quebrar el gran ruido del mundo, que era la necesidad de poder salir, no con un cuerpo físico, sino con otro cuerpo, que en ningún momento fueron seres prisioneros, que la finalidad era simplemente alcanzar ese estadio que resultaba dificultoso tanto en compañía como incluso con la atención puesta en el exterior. Un simple pájaro, el soplar del viento podía llegar a perturbar esa quietud que buscaban. En el logro de la liberación de estos monjes, se liberan del ciclo de las reencarnaciones para no volver a la Tierra, generan otro cuerpo distinto. ¿Cómo es la realidad que se alcanza al final o que pueden llegar a alcanzar? Dice que para muchos sí fue el hecho de abandonar y romper ya con el ciclo de reencarnaciones, era un objetivo que en muchas ocasiones fue alcanzado. Para otros muchos sencillamente la necesidad de regresar no tenía que ver con cumplir o seguir cumpliendo una meta fijada, sino más bien por el bien de los hermanos que quedaron desvalidos aquí. Fin de la segunda parte. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática.